todavía queda, ¿no es cierto?, como la estela de lo que fue el debate presidencial, pero quería sumar algo que probablemente tiene algo que ver, porque es la discusión del clima político y económico, que son temas bien esenciales del Ujú. debate, pero probablemente lo que pasó ayer, anteayer, el presidente Gabriel Boric en una entrevista con Descabelladas, programa que hace Mirna Schindler, Yasna Levin Y y que era como la Alejandro. misma hora del debate, ¿o Un poco no? antes, Un partía a las poquito 8, antes. sí, Ah, ya. partió antes, y él planteó algo que es interesante porque defendió la política del alza del salario mínimo. Refutó con esto al Banco Central, ¿no es cierto?, que había dicho en su informe del IPOM que tanto el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, como las 40 horas eran dos factores que podían estar afectando el desempleo, discusión que se viene dando y arrastrando hace ya mucho rato. Tú, con el Mercado Central, con Gaby Villaló, han venido Ujú. hablando de este tema insistentemente, pero se contraponen acá dos miradas y dos discusiones sobre este punto, así que creo que hay que dejar puesto ese tema también allí. Sí, lo vamos a estar conversando sin duda en Mercado Central también. Y ayer salió uno de los consejeros del Banco Central, estuvo en TVN, en Mirada Económica, Claudio Soto, diciendo que el estudio del Banco Central para sostener lo que sostuvo en su IPOM, que es que el alza al salario mínimo y las 40 horas han encarecido, han aumentado los costos laborales y eso ha afectado el empleo, son estudios serios, técnicos y muy contundentes, como diciendo, digamos aquí, los números son los que sostienen lo que sostuvo el Banco Central en su IPOM. Y ahí, claro, es difícil rebatir cuando es el Banco Central el que los dice, pero va a haber ahí de todas maneras Sí, pero hay un debate legítimo Sí, ahí, por que es supuesto. interesante. Y de eso y más vamos a conversar esta mañana, porque ya está acá Bernardo Larraín, presidente de la CMPC y fundador de Pivotes. Muchas gracias porque se llegó tempranito. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia y Connie, Y por la además en invitación. cuerpo presente. En como cuerpo se dice. presente, sí. Bienvenido, Bernardo. Bienvenido, sí. Hagamos una pasada brevemente por este tema del Banco Central, porque de fondo quizás uno podría decir acá hay un vértice en que vuelve a chocar el valor de los criterios técnicos, pero también probablemente con una visión respecto de cuál es el rol que las políticas sociales tienen que tener, ¿no es cierto?, frente a las necesidades de los momentos de los países. ¿Cómo ve usted esa discusión, Bernardo Larraín Mate? Pero yo creo que hay que escuchar al Banco Central y el análisis técnico que hacen instituciones autónomas que precisamente existen por ello. No todo puede ser en el fondo dependiente del gobierno de turno. Hay ciertas instituciones autónomas que acumulan un conocimiento técnico que expresa opiniones, digamos, sobre el ámbito de su responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que hay que escucharlo, punto uno. Segundo, uno esperaría que la respuesta de un gobierno fuera la siguiente. Bueno, si es que el aumento en el salario mínimo y la reducción de jornada a 40 horas implicó, ¿no es cierto?, una cierta afectación en el empleo formal, ¿qué podemos hacer para compensar ese efecto? Y yo creo que la respuesta está en que hay que entrarle al debate de que el marco laboral chileno sigue siendo muy rígido. Cuando se aprobaron las 40 horas, se avanzó marginalmente en una mayor flexibilización. ¿Cómo? Permitiendo que el cómputo de una jornada de 40 horas semanal se hiciera mensualmente. Sí. O sea, había que cumplir un promedio mensual. Ahora, en los países de la OCDE, ese cómputo se puede hacer en un año. Y eso permite más flexibilidad y permite más adecuación de una pyme. Lo mismo con el salario mínimo. La respuesta debiera ser: flexibilicemos el mercado laboral, bajemos los costos de contratación. Por ejemplo, una cosa que no es popular, pero que es bueno decirlo, Chile tiene el costo más alto en indemnización por año de servicio. Y eso no solamente se paga cuando una persona en el fondo es desvinculada, ¿no es cierto?, sino que la pyme anticipa ese costo. Cuando contrata una pyme, Tiene que tenerlo dice, bueno, yo tengo que tener contemplado. los pesitos acumulados por si acaso me tengo que apretar el cinturón y tengo que desvincular a una persona. Y muchas veces ocurre una sin razón. Me conviene desvincular a una persona quizás competente, joven, que recién ingresó porque tiene menos años de servicio acumulado que una persona que lleva 30 años en el fondo, que probablemente está más cerca de su etapa de retiro. La segunda me sale muy cara desvincularlo, la primera me sale barato. Entonces hay una serie de efectos negativos por el hecho de tener un sistema de indemnización por año de servicio que es 3 veces Que tiene un tope. el promedio de la OCDE. Pero aún así son en promedio 10 años por cada año de servicio. En la OECD es 3 años por cada año de servicio. Y hay países como los países escandinavos que tienen 0 indemnización por año de servicio.
Ahora, Bernardo Larraín, en ese sentido, el hecho de que el presidente haya sido el propio presidente Gabriel Boric quien haya dicho que él tiene una discrepancia en relación al IPOM, digamos, lo que está diciendo el Banco Central sobre las consecuencias de políticas sociales. Él dijo que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo, también su relación con el desempleo. Dice que es una cuestión totalmente debatible, que me parece legítimo poner en el debate, ha dicho el mandatario. ¿Te parece que es un debate legítimo? Que digamos que el presidente salga a discutir y a decir que tiene una discrepancia, porque lo que sostiene el presidente es que un poco lo que decía la Claudia al principio, que dice es fundamental para la gente que recibe el salario mínimo, el alza que ha tenido estamos hablando de 550.000 pesos mensuales. Sigue siendo bajo. Claro, algunas precisiones Ya, con ese impacto, porque la persona que no tiene empleo, su salario mínimo es 0. Y esa persona ni siquiera ve la discusión del salario mínimo. La persona que tiene un empleo informal, sin seguridad social, tampoco ve el salario mínimo. Y por lo tanto, donde está la mayor precariedad, que es en el desempleado, en la persona que tiene empleo informal, no es relevante la discusión del salario mínimo. Entonces, si uno está preocupado por la precariedad de las personas trabajadoras, la primera preocupación deberá ser cómo logramos que disminuya el desempleo, cómo logramos que disminuya la informalidad. ¿Y son incompatibles a tu juicio? ¿Es incompatible preocuparse de que esas personas tengan empleo? O sea, cómo crear más empleos o cómo acceder, que esas personas accedan a los puestos de trabajo disponibles con el mejoramiento del salario mínimo a un nivel que, de nuevo, sigue siendo un nivel bajo. Claro, en términos relativos al resto de los países, digamos, al resto del país de Latinoamérica puede ser un salario alto, pero sigue siendo bajo, ¿no? Ahora, mira, una segunda dimensión que es relacionada con tu pregunta hablábamos recién de, quiénes son las personas que se ven beneficiadas por el salario mínimo. Son aquellas que tienen un empleo formal, que está cerca del salario mínimo, y no aquellas que tienen una realidad mucho más precaria, que son los desempleados y los que tienen empleo informal. Segunda consideración, ¿cuál es el tipo de empresa que está pagando cerca del salario mínimo? Son las pymes. Entonces, pregúntale a la pyme en el fondo si le es tan fácil, digamos, contratar formalmente en esas condiciones, digamos. Entonces, la gran empresas como las que yo presido, están muy lejos del salario mínimo. Muchas veces cuando uno entra a estos debates te reprochan, Mina, ¿por qué no pagan más? Bueno, en fin, se lo dijo la propia ministra Janet. Entonces esa no es la discusión, porque yo cuando estuve en Sofofa hicimos un estudio, el 90% de las personas que trabajan en empresas de Sofofa están lejos del salario mínimo. 800.000 pesos para arriba. Entonces al final, por supuesto que todos queremos que los salarios suban, pero que suban en forma sostenible, que las pymes, que son los principales empleadores. ¿Pero han subido de forma desmedida, a su juicio, el salario mínimo? Bueno, el Banco Central dijo que el salario mínimo, que ha subido mucho más que la inflación, ha afectado al mercado del trabajo. Entonces, yo no quiero ponerle adjetivos, pero discutamos la cuestión objetiva. Entonces, lo que debiera ser debatible, como dijo el presidente, más que el antecedente técnico, es, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos para, ¿no es cierto?, enfrentar esto? Y yo creo que la agenda debiera ser una agenda de flexibilización del mercado laboral, de disminución de los costos de contratación. Solo un punto, pero quizás que no tiene que ver con la gran discusión macroeconómica, pero que lo vimos en el debate presidencial del miércoles, que todos los candidatos hablaron de llegar a fin de mes. O sea, esto que parece una frase cliché en el cotidiano de los ciudadanos de este país. Usted está en Pivotes también y lo ha estudiado. Este es un tema que para la ciudadanía el costo de la vida se está convirtiendo, es un tema, es un tema, no si hay que empatizar con la realidad de las personas. Claro. Mira, el político, el presidente de la República, el candidato, lo primero que tiene que hacer es empatizar con los problemas de las personas. Pero la responsabilidad, ¿no es cierto?, responder a esa empatía con políticas públicas que sean con fundamento técnico, sostenibles en largo plazo, que en el fondo consideren los efectos secundarios, y es una discusión pertinente. Yo creo que las personas comprenden. Sería simple para mí subirme, ¿no es cierto?, a decir, subamos los salarios por ley. Cuando los salarios tienen que subir en el fondo porque aumenta la productividad, ¿cómo pueden subir los salarios? Que esa pyme, que tiene 10 personas empleadas, pueda duplicar su tamaño. Cuando las pymes crecen, es cuando pueden en el fondo ofrecer mejores condiciones laborales para sus trabajadores. Hablamos con Bernardo Larraín, presidente de la CMPC y fundador de Pivote, para hacer el cierre de la semana. El debate presidencial, lo hemos visto, convocó a más de 1 millón de personas, estuvieron viendo, ¿no es cierto?, el debate en televisión. Minuto era como 2 millones en algún minuto. Pero usted es empresario de los grandes. ¿Cómo ve esto? Porque también hemos visto mucho la discusión respecto de si esta elección está polarizada o no.
o lo que está polarizado es la élite y no la ciudadanía. Porque el tema de la polarización es un factor político y económico también, ¿no? Cuando las sociedades se dirimen entre polos. ¿Cómo lo ve usted? No, yo creo que en Chile y el mundo la política está polarizada, más polarizada de lo que están las personas que son los electores de la política, digamos. Eso yo creo que es un hecho objetivo. Ahora, cuando uno habla de polarización, hay que distinguir en el fondo, porque de repente en el fondo pareciera ser que para no ser polarizado no hay que diferenciarse en los planteamientos. Y yo eso echo de menos. Yo creo que hay que ser... En el fondo la política se trata del arte de lo posible, cuando una persona llega al gobierno tiene que negociar con la oposición y llegar a un punto medio. Pero yo creo que esa conversación parta con planteamientos nítidos de los candidatos iniciales, que haya una diferenciación, o sea, que la candidata Matei diga, ¿no es cierto?, que plantea algo distinto del candidato Kast. Yo creo que eso no es polarización, eso es sano. ¿Y eso, eso no ha pasado? Se ve menos eso, ¿En qué sentido? Porque uno podría ver, o sea, hay diferencias cuando uno lee los programas. Todos hablan de crecimiento económico, ¿cierto? Todos hablan de que hay que bajar el gasto fiscal. Son debates que en otras campañas no se han visto y que ahora todos dicen, vamos a bajar, no sé, 6.000 millones de dólares en un año y medio, dice José Antonio Kast. Evelyn Matei dice, vamos a bajar, digamos, 8.000 en 4 años. Bueno, en fin. ¿Qué es lo que han habido esos planteamientos? ¿Qué es lo que, o por ejemplo, la diferenciación entre si van a subir o bajar los impuestos? Janet Jara ha dicho que no va a bajar el impuesto a las personas y que no va a bajar ningún tipo de impuesto. En fin, ¿qué es lo que, dónde te hace falta esa diferenciación? ¿O es en el lo que es posible y lo que no? Mira, yo efectivamente en los programas de gobierno sí se ve esa diferenciación. Y mi planteamiento es el siguiente: una candidata, un candidato que aspira a ser presidente de la República, lo primero que tiene que decir en su programa y en el debate público es qué piensa hacer con aquello que va a administrar. Y aquello que va a administrar es el Estado de Chile. Si yo creo que el diseño institucional, el marco regulatorio del Estado de Chile está bien, bueno, puedo proponer solamente medidas administrativas y de gestión. Y ahí en el fondo nosotros estamos haciendo una cosa que se llama el radar pivotes, que es básicamente pesquisar los programas para identificar si se limitan a medidas voluntariosas y de gestión, o a decir en el fondo voy a reducir el empleo, el gasto público en 6.000 millones de dólares, o si es que hacen cambios estructurales en los marcos regulatorios que habiliten. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que hace falta? Por ejemplo, y ahí voy a... No, me refiero a qué es lo que hace falta en esa disyuntiva que usted pone. Hace falta cambiar el régimen de empleo público. Si uno moderniza el Estado, si uno no termina con un estatuto administrativo que es del año 89, rígido, es muy difícil, por ejemplo, terminar con programas mal evaluados, porque detrás de ese programa hay personas, hay designaciones políticas, y por lo tanto cuando cada ministro de Hacienda, cuando ha intentado terminar programas mal evaluados, se encuentra con esa restricción. Entonces hay que cambiar el estatuto administrativo, y eso lo dice el programa de la candidata Matei. Lo menciona sin explicitar que tiene que haber un cambio en el marco regulatorio, el programa del candidato Kast. Lo omite el programa de la candidata Jara. Otro ejemplo, ¿ustedes creen que la política chilena va a funcionar bien con 24 partidos políticos con representación parlamentaria? Ahora, esa discusión sobre el sistema político, digamos, se viene arrastrando. Pero nuevamente pusimos el radar, la candidata Jara omite no propone ningún cambio en el sistema político. El candidato Kast tampoco propone cambio en el sistema político, en su programa de gobierno me refiero, registrado en el CERVEL. Y la candidata Matei sí propone, ¿no es cierto?, un cambio en el sistema político. Sí, hablamos esta mañana aquí en Pauta Análisis con Bernardo Larraín Mate, presidente de la CMPC, fundador de Pivote. Quizás como marco, pero me parece que es muy interesante la discusión que planteó el economista y marido de la candidata presidencial de Matei cuando él señala que ella, la candidata Matei, asegura la paz social. Porque usted es un empresario que en los tiempos del estallido estuvo muy atento y muy preocupado por lo que estaba pasando. Entonces el tema de cuánto se puede frenar el cinturón a propósito de la discusión, ¿no es cierto?, sobre gasto fiscal. No está dada solamente por lo técnico, está dada por lo que puede significar. Lo dijo la candidata Matei, lo ha dicho insistentemente, cuánto el ciudadano de a pie puede resistir un frenazo muy fuerte. ¿Le preocupa a usted? ¿Cree que el tema de quién asegura la gobernabilidad y la paz social es un dato clave para la elección presidencial de este año? A mí no me gusta plantear diferenciar los candidatos por quién asegura más o menos paz social, porque suena como una cosa
como que la democracia chilena habría llegado a un punto en el cual ciertos sectores políticos la aseguran y otros sectores políticos no. ¿Y no es así? Yo prefiero concentrarme en los planteamientos de reformas estructurales que hacen los candidatos, que probablemente no sea lo que reúne la mayor atención. Uno ve el debate y no se mencionó de ninguna reforma, ¿no es cierto? O sea, las cosas que los candidatos dicen en el programa de gobierno que está registrado en el CERVEL no necesariamente son las cuestiones que ponen como prioritarias los debates, digamos, como el que vimos el miércoles, digamos. Entonces, yo voy a ser obsesivo en decir en el fondo que las personas que son electores vean eso, porque aquí no hay magia. El candidato Kast, la candidata Matei, la candidata Jara, cualquier candidato que llegue al gobierno de Chile no va a contar con un panel de control donde hay una tecla que dice enfrentemos la seguridad, otra tecla que dice reduzcamos el gasto público y una tercera tecla que dice en el fondo reactivemos la economía. Se requieren cambios regulatorios que habiliten una reactivación de la economía, se requieren cambios institucionales que permitan que el Estado enfrente la inseguridad y no requiera estados de excepción en la Araucanía permanentemente. Se requieren, ¿no es cierto?, cambios regulatorios para, ¿no es cierto?, por ejemplo, mejorar la educación de los jóvenes chilenos. Entonces, ese para mí es el tema central. Y voy a hacer referencia a otro informe de una institución técnica convocada por el gobierno, que fue la comisión que le recomendó al gobierno, ¿no es cierto?, reducir el gasto público. Esa comisión menciona que es fundamental cambiar el estatuto administrativo. Entonces, nuevamente, en vez de que el gobierno responda, como dice el presidente Boric, diciendo la cifra es debatible, la conclusión técnica del Banco Central es debatible, no. Responda diciendo en el fondo que va a debatir en el fondo cuáles son los cambios en el marco regulatorio laboral para compensar ese efecto. Y en el caso del empleo de la recomendación de la comisión que convocó el mismo gobierno para sugerirle cómo reducir el gasto fiscal, bueno, le dice hay que cambiar el estatuto administrativo porque si no va a ser muy difícil básicamente hacer más eficiente el Estado. Ya, claro, lo que pasa es que ahí entramos. Y la respuesta fue, no, mire, esto no es vinculante, esto pasa por el próximo gobierno. El mismo gobierno que convocó a la comisión y que designó a las personas que la integran. Claro. Le recomienda una serie de medidas, algunas de corto plazo, otras de largo. ¿Qué es lo que esperaría yo? Que abriera la discusión del estatuto administrativo, que abriera la discusión de los cambios en el centro de gobierno, propone eliminar algunos ministerios. Bueno, eso no está ocurriendo, esos debates. Una discusión que generalmente es poco popular. Pero quiero preguntarle, Bernardo, a su juicio, ¿cómo ha sido el rol, porque lo hemos visto, el rol de los empresarios en la campaña política? Vimos por ejemplo, Nicolás Ibáñez en su minuto diciendo que si las derechas no se unían, no las iba a financiar. Vimos también a Juan Sutil. Frase desafortunada. Ya, ¿así? Ya. Sí. Y vimos a Juan Sutil también entrar, digamos, como el nuevo jefe de la campaña o el nuevo personaje de la campaña de Evelyn Matei, y al rato también decir que la dictadura en Chile, que no había sido dictadura porque duró poco, porque se terminó, digamos, y después de eso no lo vimos más a Juan Sutil. ¿Cómo ha sido, a tu juicio, la participación del empresariado en esta campaña? Lo que pasa es que Juan Sutil está en su condición de persona en el comando de Evelyn Matei. No está representando al mundo empresarial, y yo encuentro extremadamente meritorio y admirable que personas que tienen muchas razones para dedicarse a otras cosas, que tienen que liderar su empresa, digan voy a hacer una pausa y voy a colaborar en el fondo con una candidatura que yo creo que es la mejor para Chile. Eso le saco el sombrero a una persona que hace eso, así como también le saco el sombrero a muchas personas que vengan de distintos mundos a participar de la política, a ser candidato a diputado, a ser candidato a senador. La política no puede ser en el fondo un monopolio de aquellos que llevan 30 años en la política. Tiene que haber en el fondo recambio, tienen que haber desafiantes que desafían a los incumbentes, y eso lo encuentro extremadamente positivo. En Chile hay mucho complejo de que no se puede transitar de la empresa a la política. Yo creo que sí se puede transitar, es necesario. Ahora, obviamente cuando uno se mete en la política profesional, es un rol full time, es un rol de dedicación exclusiva. No se puede caminar por las dos aceras. Claro, y yo entiendo que Juan Sutil hoy día está dedicado 100%, mientras dure la campaña, ¿no es cierto?, a este proyecto. Pero no, le hace bien a la derecha, estoy pensando, a la centro derecha, porque finalmente los empresarios cuando se involucran en las campañas de la centro derecha. Es así, o sea, en general, hay pocos casos de lo otro. Cuando aparece una carta que si bien no eran solo, digamos, empresarios los que la escribieron, pero que también le piden unidad a las derechas, ¿le hace bien a una candidatura como la de Evelyn Matei o en general a la centro derecha que los empresarios se involucren?
no hay una confirmación ahí de ese que tal vez es un prejuicio de que los empresarios son los que manejan Tú has mencionado la derecha. distintos tipos de intervenciones, digamos, ¿Sí? así como yo dije que era una declaración desafortunada la de Nicolás Ibáñez, como celebré, ¿no es cierto?, que una persona con Juan Sutil se dedique un cuerpo y alma a un proyecto político, la carta de un conjunto de personas que no eran solamente empresarios, haciendo este llamado, a mí no me pareció una carta muy correcta. Creo que finalmente eso como que insinuara que no hay ninguna diferencia entre el proyecto político A, que lidera el candidato Kast, el proyecto político B, que lidera la candidata Matei. En fin, yo creo que sí hay diferencias, y hay diferencias relevantes, y el candidato Kast en el fondo es muy claro en expresarlas, la candidata Matei también ha sido clara en expresarlas. Por lo tanto, yo sí creo que las personas que son del mundo empresarial deben tener un rol en el debate público. Sí, pero hay un punto, pueden participar perdón, en Bernardo, organizaciones como Pivotes, como lo hago yo. Ojalá participen en tantas otras organizaciones que le destinen, por así decirlo, un 10, un 15, un 20% de su tiempo. Perdón, a lo público me parece sí, necesario pero hay un punto un en lo gerente que le general, dice, un presidente de una compañía, un empresario. Sí, pero hay un punto en lo que le plantea Constanza Santamaría. Y uno lo puede recoger en las mismas frases que hizo la candidata Janet Jara el día del debate, cuando ella dice, no ha ido a muchos encuentros gremiales, he estado recorriendo el país, y dice, yo no me dejo pautear por los empresarios. O sea, ella, ese es un guiño que ella hace por algo. ¿Cómo lo leyó usted? Yo creo que no veo, o sea, ni en el candidato Kast, ni en la candidata Matei, ni en la candidata Jara, ni en ningún candidato veo, ¿no es cierto?, una ausencia de independencia respecto de los grupos que los apoyan, respecto de los grupos que hacen aportes, ¿no es cierto?, legales a través del CERVEL. Veo que todos estos candidatos son extremadamente independientes, con mucho carácter, por lo tanto no me parece. Creo que ese tipo de frases de tratar de instalar, ¿no es cierto?, de sembrar estas lógicas así de que el mundo empresarial pautea a tal candidato, me parece que no dialogan con los tiempos actuales. Hoy día lo público no le pertenece a la política profesional, no le pertenece a las personas que llevan desde los 15 años militando en un partido. La política y lo público le pertenece a todos los chilenos. Por lo tanto, me parece mal que se vete, que se critique en el fondo la participación de distintos mundos en el debate público. Sé que solamente una pregunta final que no puedo evitar hacerla porque no habíamos tenido la oportunidad de conversar con Bernardo Larraín después del atentado y del ataque que cierto significó la muerte de un trabajador en Victoria, en el sur, y que, bueno, está la investigación en curso y hubo toda una polémica de si se invocaba o no la ley antiterrorista. Quiero preguntarle digamos, una reflexión final sobre cómo va esa investigación y el rol que tuvo el gobierno frente a los hechos. La investigación la Fiscalía la declaró reservada, me imagino que para aumentar la probabilidad de eficacia. Aquí lo relevante es decir lo siguiente: mientras ocurra un hecho como ese, tan brutal, un asesinato con armas de fuego, con armas de guerra a una persona que estaba, ¿no es cierto?, tranquilamente realizando su trabajo, no se puede en el fondo declarar en el fondo una mejora en la situación de la Araucanía. De repente las estadísticas generales, los promedios indican mejora. Mientras haya un caso como ese es suficientemente alarmante, debiera ser en el fondo preocupante, y por lo tanto, por ejemplo, cuando la Comisión por la Paz dice no nos pronunciamos sobre la inseguridad porque el gobierno no nos mandató solamente a hablar de tierras. Bueno, si yo soy una persona que conozco la realidad de la Araucanía, que me piden hacer una tarea y veo en el fondo el elefante en la sala, no me puedo omitir. ¿Usted está en desacuerdo con lo de la Comisión para estoy en desacuerdo que lideró Alfredo Moreno? Estoy en desacuerdo con que se diga que como el gobierno no le pidió en el fondo que se pronunciara sobre la seguridad, hubiera omitido ese factor tan relevante que es habilitante para cualquier, en el fondo, intento de restablecer la paz en la Araucanía. De eso me refiero, ¿no? En el fondo, la Comisión emitió un informe que es un insumo, como muchos otros insumos. No creo que sea, ¿no es cierto?, la piedra filosofal. Es un insumo valioso, como también lo fue la Comisión del Obispo Vargas. Pero lo que no considero bueno es que haya justificado su no pronunciamiento respecto a la situación de violencia, en que fue mandatado a un perímetro más limitado de temas. 8:29. No podría haberse omitido de un tema tan relevante como ese porque es habilitante para restablecer la paz en la Araucanía. 8:29 de la mañana, nos faltó tiempo, pero seguiremos conversando más adelante. Bernardo Larraín, presidente de CMPC, fundador de Pivotes, muchas gracias por venir y estar aquí presencial también. Muchas gracias a ustedes por la invitación, encantado. Gracias, Bernardo.